Hola, Mercurio, Prometeo o Epimeteo, robar el fuego sagrado. Vamos a hablar de la influencia especial de este planeta asociado con las comunicaciones, con los viajes, con nuestra capacidad para pensar, para elaborar ideas, cómo va a estar dando su influencia especial en este momento del tiempo, a fin de este 2021 e inicios del 2022, y también cómo reconocer en nuestra carta natal cuál es la naturaleza de Mercurio y cuál es la importancia de hoy en día para todos nosotros de que funcionemos más conscientemente con esta energía. Bienvenidos a Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bueno, hola a todos, hola Florencia, ¿qué tal? Vamos a estar hablando entonces hoy, sí, de Mercurio, que como vos comentabas recién, estamos en un momento de un aspecto importante, si bien Mercurio es un planeta rápido, estamos hoy teniendo una conjunción entre Mercurio y Plutón, también Venus, o sea, se da una posición especial. Y esto es una buena oportunidad, ¿no, Florencia, para adentrarnos más en la naturaleza de Mercurio, que a veces es como un planeta un poco relegado en el análisis astrológico, y un poco la intención de este video es preguntarnos, bueno, ¿por qué es importante estudiar a Mercurio en nuestra carta natal, ¿no? Que es el planeta de la inteligencia, del pensamiento? ¿Por qué esto es importante para nosotros los seres humanos? Así es, Lucía. Es muy importante, como vos decías, y claro, quizás en este último tiempo, con la gran difusión que ha tenido la astrología, otros planetas han tenido más protagonismo Mm. o más publicidad, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la Luna, habitualmente se habla bastante de Venus también, como el planeta del amor, de las artes, de Júpiter como el planeta de la abundancia, o de Saturno como sus aspectos ligados al karma o a las enseñanzas que nos puede traer. Mercurio es un planeta que tiene una importancia fundamental porque Ujú. tiene que ver con la capacidad del pensar, con la capacidad del razonar, con una función propia del ser humano importante, y que desde el punto de vista de la evolución de la conciencia humana y también desde el punto de vista, diríamos, espiritual, aunque también material, porque tiene sus connotaciones a nivel material, Mercurio tiene una influencia muy importante, empezando por entender, y en esto la mitología nos puede ayudar a comprender mucho esta naturaleza, que habitualmente a Mercurio se le ha asociado con un planeta ligado a la mente en general, en sus términos generales. Y en la tradición occidental, en la psicología, mente se ha asociado habitualmente con el sistema nervioso, ¿no? Lógicamente hay un enfoque más profundo de la mente, donde ya no solo incluye sus manifestaciones a nivel del sistema nervioso, que está regido por Mercurio, sino que también implica todo, digamos, la influencia de nuestro psiquismo humano en todo nuestro cuerpo, algo que en la mitología se expresaba a través de los símbolos que se usaban para representar a Mercurio. Mercurio era Hermes, también llamado, era el mensajero de los dioses, era el que conectaba, llevaba y traía los mensajes de unos a otros, y así funciona todo nuestro sistema nervioso en nuestro cuerpo, desplegando una cantidad de información y un funcionamiento que es psicofísico, ¿no? Y en este sentido la astrología nos puede ayudar mucho a cambiar el paradigma dualista, ¿no? De pensar en la mente por un lado, en el sentido nada más cerebral, o de pensar solamente en el alma como algo etérico e indefinido, ¿no? Sino que son dos aspectos del ser humano psicobiológicos, ¿no? Entonces, dentro de todos estos misterios que encierra el tema de qué es la mente y cómo funciona, y Mercurio muchos procesos incluye, tenemos que darnos cuenta y preguntarnos quizás cómo estamos funcionando a nivel de nuestro Mercurio natal, cómo estamos funcionando a nivel de nuestra capacidad de razonar, de nuestra capacidad de pensar con lógica, de discernir entre las ideas ciertas y las ideas falsas, cómo lograr mayor claridad a nivel del pensar, cómo salir de la confusión en la que muchas veces nos sentimos,
o de los engaños mentales, autoinfringidos o los engaños del entorno a través de los medios o a través de los embustes. Todo esto ya es impactante, ¿no? Y es muy lindo de ver cómo estaba contenido y advertido en las enseñanzas en la mitología, ¿no? Cómo Mercurio tenía este aspecto dual, por un lado representando todos estos procesos psicofísicos y evolutivos del ser humano, pero también con este aspecto de Mercurio como el posible embustero, ¿no? El que puede engañarnos según cómo usemos esta influencia, ¿no? Claro, ahí hay algo clave, ¿no? Que es hablar de las diferentes energías, y vos en este caso hablas de la energía de la que disponemos los seres humanos para el pensamiento, para el análisis, así podemos ir viendo con cada uno de los planetas, pero después está el cómo la usemos. O sea, puede haber una astucia, una sagacidad, una inteligencia, todos procesos relacionados con Mercurio, pero después, por eso siempre ponemos el énfasis en hablar de ver toda la carta natal, ¿no? Cómo cada uno de nosotros vamos a estar, en qué vamos a estar empleando esos procesos energéticos que se transforman después en biopsíquicos, ¿no? Hay algo interesante también, vos hablabas un poco de la mitología, pero también la astrología y la astronomía, que siempre fueron una misma ciencia, ¿no? Hoy arbitrariamente divididas, pero el estudio también de los planetas, de sus posiciones, de sus ciclos, de sus movimientos, nos ayuda, ¿no? Como símbolo también a entender más su funcionamiento en lo que nos interesa en esta instancia, que es en nuestra carta natal, en la psicología personal. Y vos hablabas de, por ejemplo, una función de Mercurio como mensajero, ¿no? Como conector. También se lo llamaba a Mercurio el mensajero de los dioses, y en la mitología antigua, en el lenguaje antiguo, ¿no? El dios principal, el dios central, era el Sol, como astro rey de todo el sistema solar. Muchas veces hemos recibido la explicación, ¿no? Y explicamos en las clases que todos los planetas en el sistema solar de fondo están funcionando con la energía del Sol, ¿no? Que es como el alimento, la energía primordial, la energía de vida en todo nuestro sistema. Bueno, es interesante, ¿no? Como para entender más la naturaleza de Mercurio, mencionar que Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y de hecho se lo conoce también como satélite del Sol, ¿no? Y acá, como mostramos en esta imagen, que nos ayuda a entender también entonces la relación que va a haber entre Mercurio, entre la inteligencia, esto que en la mitología era el robar el fuego, ¿no? Y también asociando al Sol con esa fuerza. Mercurio siempre va acompañando al Sol en su recorrido, es decir, desde la Tierra, como nosotros nos ubicamos aquí y vemos a los planetas, seguimos su movimiento, desde nuestro punto de vista sabemos que Mercurio gira alrededor del Sol, y todos los planetas también, pero al estudiar astrología la estudiamos de forma geocéntrica. ¿Cómo vemos nosotros esta relación entre Mercurio y el Sol? Siempre Mercurio va muy cerca, ¿no? Y de hecho no se aleja más de 28 grados, como vemos aquí. Y eso tiene que ver también, o sea, la distancia que haya entre Mercurio y el Sol, dónde se posicione Mercurio en relación al Sol, también nos da información acerca de cómo estamos funcionando con ese principio, con nuestra inteligencia, ¿no? Así es de hecho uno de los planetas más difíciles de ver desde el punto de vista astronómico, tanto a simple vista, con un telescopio, porque al estar siempre tan cerquita del Sol queda como obnubilado por la claridad que da el Sol, ¿no? No obstante eso, hay momentos donde sí se puede ver, y en relación a esto que vos decías, por eso hablamos de dos tipos de Mercurio, ¿no? Aunque hay muchas clasificaciones y dependerá mucho en qué signo se encuentra, y como vos decías también, los aspectos, la relación de Mercurio tanto con el Sol como con el resto de la carta natal, pero también es muy importante ver si Mercurio aparece en nuestra carta como estrella de la mañana o como estrella de la tarde, es decir, si aparece antes que el Sol o si aparece después que el Sol, ¿no? En relación con esto también nos va a dar una terminología, nos va a dar una explicación de cómo vamos a estar funcionando a nivel de la mente. Y por eso se hablaba de dos tipos de Mercurio, y esto está en la mitología también, ¿no? Mercurio epimeteo y Mercurio prometeo. Mercurio prometeo, y de ahí es más conocido, Prometeo era uno de los titanes, ¿no? Prometeo y Epimeteo eran hermanos. Los titanes eran como
aliados de los dioses, ¿no? O sea, estaban ahí en un camino intermedio, ¿no? Como semidivinos. Y Prometeo tiene la osadía en el relato, ¿no? Todo esto es simbólico, por supuesto, no hay que tomarlo literal, de robar el fuego al sol, el fuego divino, el fuego de los dioses, de robarlo y de traerlo a la tierra. Algunos lo interpretan literalmente como que dio el elemento fuego para que el hombre, ¿no? El fuego para cocinar, para forjar metales, ¿no? Como símbolo de la cultura. En realidad es más acertado pensarlo así. El fuego es el que da claridad, el que da capacidad de visión, y asociado entonces esta capacidad de visión con la capacidad de pensar, con la capacidad de razonar. Y Prometeo, por haber cometido esta osadía, este pecado, ¿no? Es castigado, y es castigado y es encadenado, y después viene la otra parte. Pero tenía un hermano que tenía otra forma de ver las cosas, que era este Epimeteo, que no era tan osado, que era más, tenía una mente, digamos, quizás más objetiva o más asociada con el pasado, con más capacidad de reflexión, como de pensar un poquito más antes de actuar, no tan impulsivo. Y de ahí estas dos vertientes, ¿no? El que va directamente hacia el fuego y el que primero piensa o reflexiona un poquito más antes de tomar la iniciativa. No es que uno sea bueno y otro malo, son dos aspectos complementarios de la misma naturaleza mercurial en cuanto a cómo está funcionando en cada uno de nosotros, ¿no? Así que también nos aporta datos en relación con esto, y encontramos la imagen de Mercurio en todas las mitologías. No solo Mercurio es el nombre que toma en Roma, en la antigua Grecia era Hermes, mensajero de los dioses, en el antiguo Egipto era el dios Tot, ¿no? Tenemos una imagen ahí para compartirlo, que era justamente el que él traía las ciencias, el conocimiento a la humanidad. Sí, bueno, también en la mitología nórdica aparece como con esta naturaleza dual, ¿no? En la deidad Loki, que incluía la astucia, pero también la inteligencia creativa o astucia destructiva, ¿no? A veces aparecía como antagonista. Y vos hablabas hace un ratito también como de una naturaleza dual propia de Mercurio, que es también esta posibilidad de cómo usemos el saber, o sea, todos los conocimientos. El conocimiento, Hermes, por ejemplo, era el que daba el conocimiento del arte, de la ciencia, y podríamos pensar, ¿no? ¿Siempre la ciencia es favorable o siempre el arte es favorable para el ser humano? Hoy estamos rodeados de inventos científicos que tienen sus consecuencias negativas también, ¿no? Y acá hablamos como esta naturaleza propia dual de Mercurio, que se puede relacionar también, pensemos que los signos que están regidos por Mercurio son Géminis y Virgo, ¿no? También signos que comparten esta naturaleza. Y acá, por ejemplo, como vemos en la imagen, en relación a cómo era tomado Hermes en la tradición griega o Mercurio en la tradición romana, hay un símbolo que capaz estamos muy acostumbrados a verlo, pero no le prestamos atención, ¿no, Florencia? Que es el caduceo de Mercurio. Y ahí también es como una de las herramientas, ¿no?, que tenía Mercurio en su hacer. Y vemos, hay varios símbolos que vienen de la tradición astrológica, de la tradición antigua. El símbolo de Neptuno, por ejemplo, hoy se asocia a la psicología. Son como estas imágenes que están en nuestra visión cotidiana, de las cuales no conocemos en general su significado, pero por algo están allí, ¿no? Responden a algo arquetípico. El caduceo de Mercurio, por ejemplo, se relaciona con la medicina, ¿no? Con el comercio también. Sí, así es. Bueno, los símbolos, como explica Jung en su psicología, son representaciones de los arquetipos. Un símbolo es distinto de un signo. Los signos los creamos los humanos. Un signo, por ejemplo, lo establecemos en cierto sentido arbitrariamente, pero por convención social decimos, bueno, cuando el semáforo está en verde, avanzamos, cuando está en rojo, paramos, ¿no? Podríamos haber puesto otros colores. Los colores también tienen su simbología, ¿no? Porque rojo uno dice alerta, cuidado, ¿no? También tiene digamos, su sentido usar esos colores, pero en definitiva no deja de ser una convención. En cambio, los símbolos no son inventados por el hombre, son expresiones del inconsciente colectivo, ¿no? Desde la perspectiva de Jung. Entonces, como vos decías, el símbolo es portador de un significado. Muchas veces, como sabemos, una imagen vale
más que 1000 palabras, y los símbolos se siguen usando muchas veces independientemente de no conocer bien cuál es el origen, ¿no? Como vos decías, en la psicología se usa el tridente de Neptuno. Neptuno justamente en astrología, entre otras cosas, representa el inconsciente colectivo, y el símbolo de Mercurio, del caduceo, y también hay otro símbolo un poquito parecido, que a veces se confunde con el de Mercurio, que es el de la vara de Esculapio. Son símbolos habitualmente asociados con la medicina, o con la bioquímica, o con la farmacia. Por ejemplo, nosotros acá en la Facultad de Medicina, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en la entrada, ahí nomás, hay una especie de monolito con la figura del caduceo de Mercurio, ¿no? Es decir, que la mayoría quizás ni sabe bien de dónde viene esto, ¿no? Y justamente tiene que ver con este sentido de Mercurio como asociado a las ciencias, aunque también asociado al comercio, como vos bien decías, ¿no? En su otro aspecto. Y además también en Oriente encontramos la simbología, esta misma imagen mercurial asociada con el movimiento de la energía a través de toda nuestra columna vertebral y a través de todo el cuerpo humano, lo que en el yoga, en el hinduismo se llaman los nadis, es decir, todo el sistema de la corriente energética que fluye a través de nuestro cuerpo, la energía vital, y que fluye de una manera ordenada. Esto también está estudiado en las medicinas orientales como los meridianos y demás, ¿no? Hay correspondencias en esto. Los principales, nadie se llaman Ida y Pingala, ¿no? Y recorren la columna vertebral, y en su representación es exactamente igual a la de Mercurio, a la del caduceo, el movimiento de la energía, que hoy usamos también en un eje cartesiano, usamos la corriente alterna, y si representamos en un eje cartesiano la corriente alterna, vamos a ver representada la misma imagen, ¿no? El movimiento ondulatorio de la energía. Tal cual. Bueno, esto es una clara evidencia de lo que vos decías hace un ratito, de que la mente no está en un sector del cuerpo, ¿no? La mente no es el cerebro, sino que es la energía total, ¿no? Que alimenta el vehículo físico. También en la alquimia se hablaba mucho del símbolo de Mercurio, también apuntando a esto, ¿no? Y creo que esta es una de las claves de cómo podemos ir con la práctica psicológica y con el uso de la astrología, aprendiendo en el tiempo a desarrollar Mercurio, que es ir hacia la integración de los opuestos, ¿no? Que esto tiene que ver con el entender, el comprender, y eso es un proceso integrativo, es como un poco esa naturaleza de Mercurio, ¿no? De unir, de integrar. Por eso todas sus regencias, si nos detenemos a analizarla, tienen que ver con estos principios de conectar, de llevar los opuestos a una reconciliación entre sí, ¿no? Un tema muy importante ese, Lu, porque estamos en un momento histórico donde, y sobre todo con estos aspectos que estamos teniendo ahora, ¿no? Por ejemplo, hoy, en este momento, la conjunción Mercurio-Plutón, que dura unos días, ¿no? Tendemos a polarizarnos mucho, tendemos a los enfrentamientos, ¿no? Bueno, pareciera que funciona mucho este antiguo axioma de divide e impera, ¿no? Entonces encontramos gran parte de la humanidad sumida en enfrentamientos, en gran parte mucho sin sentido, ¿no? Es decir, ver al otro como enemigo, la intolerancia, la falta de comprensión, la falta de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tratar de ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Entonces Mercurio siempre invita a eso. Quizás todavía necesitemos más de ese fuego prometeico para seguir avanzando como humanidad. Esto es algo que cada uno de nosotros lo puede recrear, y que también tiene un precio, ¿no? Esto de que Prometeo haya robado el fuego, lo trae de los dioses, ¿no? Esa claridad, en un acto de rebeldía, en un acto de coraje también, ¿no? Poniendo en peligro su situación de comodidad, su situación de confort, como que el acto de querer saber, de querer adquirir más conocimiento, de despertarse un poco de la hipnosis colectiva, tiene su precio también, ¿no? Tiene su ofrenda, tiene su regalo y su don, pero también tiene su precio, ¿no? Requiere de una cierta lucha. Y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, que con ir abriéndose camino, y de hecho me acordaba cuando te escuchaba vos en esto que
comentabas de, bueno, cómo se usa el conocimiento, cómo se usa la ciencia, ¿no? Entonces, lógicamente, como todo, hay un uso más consciente o puede ser usado el conocimiento para destruir. Y Mercurio, en la astrología, como nos enseñaba muchas veces nuestro maestro, el director de la escuela Aztlán, es un planeta que tiene un poquito de cada uno de los otros. Es como que Mercurio tiene esa capacidad de conectar a todos porque comprende un poco a cada uno. A la luna, a la naturaleza emocional, a la naturaleza afectiva, un poco de la acción marcial, un poco de la capacidad de integración o de la búsqueda de ampliación jupiteriana, de la lógica saturnina. Qué importante esto, ¿no? Porque de algún modo sí que Mercurio puede volverse más nuestro amigo en la medida en que nosotros, como vos decías recién muy bien, podamos ir integrando todos los aspectos de nuestra carta natal, pero para eso lo necesitamos a Mercurio como aliado, ¿no? Porque él es el que tiene esta función. Y en la mitología también estaba asociado con el psicopompo, ¿no? El Hermes psicopompo era justamente el que podía hacer esta función de trasladar a las almas, al Hades, ¿no? En su pasaje a la próxima vida o al próximo ciclo o a la próxima etapa. Así que también, en este sentido, simbólicamente, qué importante la función de Mercurio de llevarnos de una etapa a la siguiente. Bueno, y es que hay una jerarquía planetaria, ¿no? Aunque nosotros vemos los planetas en nuestra carta natal, están todos ahí juntos, hay en el sistema solar, como en todos los reinos de vida, un orden. Y en general, ¿no? Cuando empezamos a adentrarnos en la astrología y a tratar de entender más nuestra conducta, la conducta de las personas que nos rodean a través de la astrología, se suele hablar mucho de la luna, ¿no? Que es la parte emocional, las reacciones, ¿no? Y siempre, como decíamos al principio, a Mercurio se lo deja un poco relegado en el análisis, en la importancia que tiene, pero en esto hay una jerarquía de evolución de los planetas y que tienen que ver con cómo, al estudiar astrología, al estudiar nuestra carta natal, nosotros podemos empezar a poner énfasis en nuestros procesos psicológicos, ¿no? Y cómo desarrollarlos. O sea, así como en el planeta Tierra hay una jerarquía en los reinos, vegetal, animal y humano, ¿no? Un orden de evolución. Entre los planetas también. Y una de las primeras prácticas que podemos hacer para poner en práctica las ideas astrológicas y psicológicas es ver cómo en general funcionamos más desde la luna, ¿no? Desde las reacciones, los hábitos, las emociones, pero tratar de ir llevando esa energía a nuestro Mercurio, que implica estos procesos de reconciliación, y eso implica análisis, usar la función del pensar. Claro, no es muy popular esto, porque la luna es agua que fluye, ¿no? es más fácil, pero tiene que ver con procesos de adaptación, ¿no? Que podemos ir haciendo también según cómo vamos usando las energías de nuestra carta natal. Claro. Es que eso que vos decías no es tan popular, es que nos han tratado de convencer de que tenemos que pensar menos, que tenemos que dejar de pensar y que así se van a resolver nuestros conflictos. Es que en realidad la actividad cotidiana que tenemos en la mente, esa charla interior, no es exactamente lo que Mercurio pide de nosotros, ¿no? Que el proceso de aprender, de pensar, de razonar, implica un movimiento conducido de la energía. Toda esa actividad mecánica de esa charla interior, de esas preocupaciones, no tienen que ver tanto con una naturaleza mercurial, sino como vos decías, con la naturaleza lunar, ¿no? Tanto la luna como Mercurio, los dos tienen que ver con la capacidad para adaptarnos frente a las situaciones, y muchas veces se define la inteligencia de un ser humano por su capacidad para ir adaptándose frente a las nuevas circunstancias, ¿no? Claro. En este momento histórico, qué importante, porque estamos viendo grandes cambios como humanidad en todo sentido, incluso hasta a nivel geológico, climático, a nivel de los paradigmas. Estas situaciones se pusieron de relieve muy claramente a partir del 2020, pero es un proceso bastante amplio. Y nuestra capacidad de adaptarnos o no a las nuevas condiciones de vida va a determinar en gran parte si esa adaptación es consciente o no, nuestro éxito, nuestra salud psicofísica frente a toda esta nueva etapa, ¿no? La luna se adapta generalmente a las nuevas condiciones de una manera emocional. De hecho, la luna es placental, ¿no? O sea, representa
ese estado simbiótico en el que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Todos los procesos de gestación, y también los estados simbióticos psicológicos, en los que estamos en un ambiente, ¿no? En un vientre familiar, en un vientre social. Por eso se asocia con las actitudes imitativas, ¿no? Imitamos emociones de otros, nos sentimos familiarizados con determinadas formas de actuar, son los hábitos, lo conocido, y que por otro lado nos da cierta seguridad, pero que también nos limita, porque esos hábitos, ese vientre, en algún momento queda chico, y es necesario pasar a otra etapa. Mercurio representa otra forma de adaptarnos a las condiciones y a las situaciones, que es complementaria a la Luna, pero si estamos funcionando solo con uno y no con la otra, esto puede traer problemas, ¿no? Entonces, Mercurio no rige lo placental, sino como hablamos hace un rato, es el sistema nervioso, es la capacidad de percepción, de observar lo que me rodea y a partir de ahí a aprender el conocimiento a partir de esas impresiones que voy recibiendo, ¿no? Elaborar entonces respuestas más conscientes sería la función mercurial que como humanidad estamos necesitando. Ahora quizás podríamos pensar que no a muchos les interesa que los seres humanos tengamos este fuego divino, ¿no? Porque eso implicaría que nos pudiéramos dar cuenta cuando nos quieren engañar o cuando nos quieren llevar como rebaño a determinadas situaciones, ¿no? Por eso es un proceso individual que cada uno de nosotros tiene que ir haciendo. Claro, ahí es como que se prefiere dejar a Prometeo encadenado y que el águila le coma el hígado, ¿no? Que tiene que ver con estar estancado en un proceso de emociones negativas, que cuando no pensamos nada, no podemos analizar nada, es el espacio para que toda la energía vaya a un funcionamiento negativo de la mente, ¿no? Un movimiento, ¿qué son las emociones negativas en otro sentido? Y tiene que ver con el movimiento de la luna, es un movimiento caótico. Y al contrario, Mercurio es lo que viene a ordenar, a discernir qué es útil y qué es inútil para nuestro desarrollo, para nuestra evolución. Y todo eso en base a conocimiento, a saber. Sí que es mucha la información que podemos sacar de Mercurio cuando lo estudiamos en nuestra carta natal, ¿no? Por ejemplo, vos decías, es la percepción. Bueno, es la capacidad de atención que tenemos, por ejemplo, o cómo podemos desarrollarla para estar más atentos en el día a día. Son nuestros intereses, Mercurio en la carta natal también, intereses intelectuales, de conocimiento, de aprendizaje, la capacidad de comunicación, cómo estamos con eso y cómo lo podemos desarrollar, ¿no? Y bueno, así también con cada planeta, pero Mercurio para el ser humano es muy importante porque es la función humana que lo diferencia de los otros reinos, ¿no? En el planeta Tierra, de ahí que sea fundamental. Totalmente. Bueno, justamente en relación a esto, ahora en la segunda parte del video vamos a hablar un poquito más de la influencia de Mercurio ahora y próximamente, es decir, primeras semanas del 2022, este movimiento de Mercurio entre el signo de Capricornio y Acuario, su próxima entrada retrógrado y algunos aspectos importantes que va a ir dando para poder estar más atentos a esta energía mercurial que vamos a estar recibiendo y por supuesto también además si lo podemos estudiar en nuestra carta natal, viendo en qué signo lo tenemos, los aspectos, en qué casa está, todo eso nos va a dar mucha información y elementos también para poder trabajar mejor con esta energía según nuestra propia naturaleza que está indicada en la carta natal. Los vamos a invitar ahora en una pequeña pausa a los próximos cursos que vamos a estar iniciando brevemente y ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta.
Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados, informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten, y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida. Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Anuario Astrológico 2022. Una guía para los 12 signos. Todo lo que tienes que saber acerca de las influencias astrológicas más importantes para este año que ya está por comenzar. Disponible en versión PDF, lo podés adquirir desde cualquier parte del planeta en el que te encuentres, y también disponible en versión impresa. También lo enviamos por correo a cualquier destino de nuestro querido planeta Tierra. Anuario Astrológico 2022. Guía especializada para los 12 signos zodiacales, donde van a encontrar información precisa para su signo. También más información acerca de el destino de Occidente y de Oriente de nuestro planeta hoy, con el análisis de la Carta Mundial y las más importantes influencias para este tan especial y extraordinario año que nos toca vivir como humanidad. Anuario Astrológico Aztlán, de la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán, cuyo director es el filósofo y astrólogo León Azulay. No se lo pierdan, ya disponible para todos ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a hablar un poco entonces de qué va a estar pasando con Mercurio ahora que estamos justo en el comienzo del año 2022, con aspectos de Mercurio interesantes de observar, y además que en 2 semanas Mercurio va a empezar a ir retrógrado, algo que también siempre nos llama la atención. Hemos hecho, ¿no, Florencia, un video
hablando en forma más específica de cómo entender la naturaleza de Mercurio retrógrado. Se los vamos a compartir también acá para que lo puedan complementar con este video, porque no es que es un proceso negativo, sino que es parte del movimiento natural de las influencias astrológicas, y que sí que siempre es un buen momento, ¿no? Siempre coincidimos con los videos mercuriales con ese proceso de retrogradación, para reflexionar más, ¿no? Para entender, porque la energía retrógrada va hacia lo interno, hacia lo inconsciente, y nos puede dar la oportunidad de entender más procesos. Acá estamos viendo la carta de este día, ¿no? En que Mercurio, como comentábamos hace un ratito, hoy se produce, Florencia, la conjunción exacta con Plutón. Acá lo vemos en el signo de Capricornio. Sí, hay una triple conjunción, ¿no? Entre conjunciones cuando dos planetas se alinean en el mismo sector del zodíaco, ¿no? Entonces tenemos a Mercurio, por un lado, que se suma a la ya conjunción activa entre Venus y Plutón, de la que también hace poquito hicimos un video hablando bastante de este aspecto que va a durar un tiempo y que es un aspecto especial para este 2022. Entonces, en esta triple conjunción nos encontramos, por un lado, en el signo de Capricornio, ¿no? Primero, entonces podríamos pensar, bueno, ¿cómo es la naturaleza de Mercurio en Capricornio, que está en esta posición todavía hasta los primeros días de enero, hasta el 2 de enero, ¿no? Donde va a entrar en el signo de Acuario. Capricornio es un signo de tierra, es un signo ligado a lo concreto, ¿no? A lo material, a lo concreto, a lo objetivo, al pragmatismo. Entonces, una mentalidad de un Mercurio en Capricornio, positivamente hablando, es una mentalidad que puede ser muy concreta, muy objetiva, muy práctica, ¿no? Así deberíamos estar funcionando en este momento con la naturaleza mercurial. Pero ¿qué pasa? A eso se le suma la naturaleza plutónica de este aspecto que vos estabas mencionando, la conjunción Mercurio con Plutón. Plutón es el planeta de las profundidades. Si Mercurio tiene que ver más con la naturaleza de lo consciente, de la lógica, y Plutón es el planeta del inconsciente colectivo, ¿no? O sea, junto con Urano y con Neptuno. Entonces, lleva a la función mercurial al inframundo. No estamos hablando del infierno, ¿no? En el sentido medieval, sino en el sentido de la mitología antigua, ¿no? Es decir, el mundo del inconsciente, ¿no? De lo oculto, de lo desconocido. Entonces vamos a encontrar con esta influencia mercurial quizás a un intelecto bastante presionado por el inconsciente, ¿no? Es decir, a una mentalidad o muy compulsiva, con algunas ideas fijas, ¿no? Sobre las cuales vamos a tener que estar atentos para que nuestra mente no esté moviéndose por lugares sombríos, o muy obnubilada la función mercurial consciente, ¿no? Esto es una influencia que, si lo usamos, digamos, si estamos atentos, puede ser bueno para descubrir cosas, para investigar, para el autoconocimiento, para profundizar en algo, pero colectivamente hablando, a nivel comunicaciones, es una influencia de enfrentamiento, ¿no? De falta de entendimiento mutuo. Bueno, y acá en este momento, ¿no? En esta posición de Mercurio, en relación a lo que comentábamos en la primera parte del video, tenemos un Mercurio en su fase epimeteo, ¿no? Cuando lo vemos de esta forma, con una longitud zodiacal mayor a la del Sol, ¿no? En la gráfica lo vemos así. Pero después vamos a ir teniendo, ¿no? En estos momentos cambios en la dirección de Mercurio, lo cual va a hacer que en ciertos momentos, ¿no? Mercurio aparezca en la gráfica, ¿no? Anterior al Sol. Entonces ahí hablamos de ese otro aspecto de Mercurio, relacionándolo también con lo que hablábamos antes. Y bueno, como vos decías, Mercurio va a estar unos días más aquí en el signo de Capricornio, y luego ya lo vamos a tener entrando en el signo de Acuario el 2 de enero, que va a llegar hasta los 10 grados, va a ser importante, ¿no? El paso de Mercurio por Acuario también, porque va a dar conjunción a Saturno, va a dar un aspecto también a Urano, que son los dos regentes del signo de Acuario, pero va a empezar a ir retrógrado y va a volver a Capricornio, ¿no es así?
Sí, 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 entra en Acuario entonces el 2 de enero, como vos decías, avanza hasta el grado 10, en este sentido va a llegar a dar conjunción con Saturno, o sea que ahí vamos a tener una primera semana, digamos, del año a nivel mercurial muy dinámico, es un Mercurio en Acuario, pueden ser muchos anuncios, muchos temas relacionados con Internet, con las telecomunicaciones, con los temas ligados a la energía, al uso de la energía, a los temas asociados con las crisis energéticas, cuestiones muy conectadas con la naturaleza acuariana, cómo vamos a estar usando la información, qué información vamos a estar recibiendo, mucha circulación de información rápidamente, ¿no? Y luego Mercurio, como vos decías, empieza retrógrado el 14 de enero hasta el 4 de febrero. Son siempre más o menos 20 días, 3 semanas, que va a estar retrogradando Mercurio y va a volver a entrar durante un tiempito en Capricornio. O sea que lo vamos a tener en este sector toda esta primera etapa del año, del 2022, con lo cual, bueno, para tener presente sobre todo la etapa de Mercurio retrógrado, que como vos decías no necesariamente va a ser algo negativo, pero sí que en general lentifica los procesos comunicacionales, los correos, todo lo que tenga que ver con el envío de mercaderías, transacciones, llamados, a estar atentos a las cosas que firmamos, estar atentos a leer bien las letras chicas, no dar lugar a las ambigüedades en la comunicación. Siempre es bueno tener en cuenta todo esto, en este caso entre el 14 de enero y el 4 de febrero, cuando Mercurio retrograda, ¿no? Dentro de esta etapa va a dar conjunción con el Sol, que representa como un proceso de fecundación de la mente, ¿no? Los momentos del año en que Mercurio da conjunción con el Sol, ¿no? Esta imagen de Mercurio va al Sol y trae el fuego sagrado, depende cómo se use esa influencia, porque también se dice que ahí Mercurio está combusto cuando está cerca del Sol. Esto se da, como decía recién, en este sentido 3 veces en el año. Y luego vamos a tener la conjunción esta de la que estábamos hablando hoy, que hoy es exacta, Mercurio conjunción Plutón, también durante estos días, ¿no? Así que son varios aspectos de Mercurio para ir teniendo presente a lo largo de estos días, sobre todo entendiendo cuál es su naturaleza, no olvidándonos que está Mercurio ahí en el cielo, ¿no? Pareciera que al no tenerlo presente nos olvidamos de funcionar con la naturaleza mercurial, ¿no? Y además, un datito, Lu, de esto, no sé si estamos ahora viendo la imagen, es que en la conjunción con Plutón y Venus, forma semicuadratura con Marte, ¿no? Y como Marte tiene que ver con la acción y con la fricción, y Plutón es la octava superior de Marte, cuidado porque podemos encontrar mucha intolerancia en las comunicaciones, problemas diplomáticos o problemas por faltas de diplomacia, mucho enojo también, ¿no? Con uno, con los demás. Entonces, atención por estos días, atención también para manejar, para los traslados, hacerlo con cuidado, tomar las medidas de precaución, ¿no? Porque, digamos, es una influencia tensa que requiere de mayor atención y de no estar tomando acciones temerarias, ¿no? Para evitar accidentes, evitar problemas. Tal cual, bueno, de hecho vos decías que Mercurio rige los caminos, ¿no? Así que tiene que ver con los traslados y también la coordinación en relación a su regencia sobre nuestro cuerpo, el sistema nervioso, por eso vos decías también en la manipulación de objetos o en el conducir un auto, un carro, también está involucrado Mercurio en eso, además de Marte, ¿no? Porque Mercurio es la coordinación y la atención que tenemos al momento de hacer las cosas. Así que muy, muy bueno el consejo para tenerlo presente, especialmente estos días de tanto aceleramiento, ¿no? De también tantos compromisos y demás que hay que atender, que puede hacer que también lo releguemos más a Mercurio. A Mercurio vos decías no lo vemos en el cielo, a la Luna sí, la vemos muchos días en el mes, entonces está más presente también en ese sentido, ¿no? Visual. Bueno, muy bien. Sí, bueno, en principio les queríamos compartir eso, ¿no? Y por supuesto invitarlos a que puedan seguir aprendiendo más astrología y además
también en el anuario 2022, tenemos, como en todos los anuarios, una astroguía para ayudarlos a ir siguiendo los movimientos diarios, ¿no? Que también es un complemento a esto, porque como vos decías, al ser Mercurio un planeta rápido, hay que ir siguiendo muy de cerca a sus movimientos, ¿no? Para ir viendo cómo va cambiando en su influencia diariamente prácticamente. Bueno, Lu, no sé, yo creo que no hay más nada para agregar, no sé si querés agregar algo más. Bueno, como siempre los invitamos, si les gustó el video, que puedan darle me gusta, suscribirse también al canal, activar notificaciones para participar de los próximos videos. Y para los que les interese participar de los cursos, actividades que vamos a iniciar ahora en enero, en una semana nada más, abajo van a encontrar todos los teléfonos de contacto, información, así que nos pueden escribir por allí y nos encontramos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao. Hola, Mercurio, Prometeo o Epimeteo, robar el fuego sagrado. Vamos a hablar de la influencia especial de este planeta asociado con las comunicaciones, con los viajes, con nuestra capacidad para pensar